Perfecto. Muy bien. Bueno, pues es aquí donde nosotros podemos interferir un poco acerca del manejo de coluptorios, geles o pastas que nos permitan, por supuesto, evitar llegar a condiciones en donde el paciente pierda algún órgano dentario, pierda algún implante dental, tenga infecciones que puedan llegarle a causar problemas mucho más severos, ¿sí? Una diseminación sistémica, condiciones que le puedan dificultar incluso posteriormente el poder masticar o tener algún tipo de hábito normal, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros tenemos esas condiciones y lo hemos visto de muchos años a la fecha. La implantología es la última de las especialidades que se presentan en odontología. Debemos de entender que vamos nosotros día a día aprendiendo cosas nuevas de la implantología. No aterrizado del todo como especialidades que me permito yo decir en endodoncia, ortodoncia, ¿verdad? En donde ya tienen prácticamente unas bases de muchísimos años y que ellos saben el comportamiento a través de 40 o 50 años de práctica que se ha hecho. Nosotros no. Nosotros en implantología seguimos teniendo casos inéditos, seguimos teniendo efectos colaterales y no es el panorama que normalmente le planteamos al paciente o lo que queremos llevar a nuestra práctica. En muchas ocasiones vemos presentaciones impresionantes de casos excelentes bueno, la curva de aprendizaje tuvo que haber pasado también por pérdida de los mismos, aprender cómo llegar a un protocolo correcto de colocación y ahí es donde entra también la educación que debemos tener nosotros con el paciente. Sean pacientes quirúrgicos, como les mencionaba, con tratamientos de cualquier tipo de cirugía en cavidad oral o inclusive tratamientos implantológicos que ya requieren un poco más de atención y de cuidado tanto del clínico como del propio paciente. Involucrarlos con su tratamiento, hacerles ver el daño que puede causar un descuido por parte de ellos, dejar todo específicamente por escrito y que sepan ellos por qué es esa cuestión. No es exagerar en un posquirúrgico, que muchas veces las indicaciones, en mi caso, a mí me gusta darlas incluso una semana antes. El paciente se prepara con alimentos, se prepara con medicamentos, se prepara con nutrición. Para cuando es el día de la cirugía, el paciente ya sabe cómo tomar sus medicamentos, ya sabe que tuvo que evitar el dejar de fumar incluso, y que la alimentación, todo lo que va a ser los cuidados posquirúrgicos, ya los está llevando al pie de la letra, incluso antes de que se empiece la cirugía. Para eso entonces, cuando nosotros vemos que pues, se presentan efectos inflamatorios como la mucositis, como la perimplantitis, para que se den una idea, es como si fuese una gingivitis alrededor de los implantes, la denominamos mucositis, o una perimplantitis, que ya sería como una enfermedad periodontal, pero alrededor de los implantes. Hoy cada día vemos que más compañeros que se dedican a prácticas diferentes a implantología están teniendo cada vez más la llegada de pacientes con presencia o con necesidades implantológicas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que nos tenemos que acercar un poquito a cómo darle ese mantenimiento. Hoy en día sabemos que el mejor dentista es el que está presente y el que se le puede dar la atención en ese momento a un paciente adolorido, un paciente con un problema de urgencia, en donde pueda acudir. Y ese colega que esté bien preparado, que esté bien informado acerca de lo que puedo hacer o que no puedo hacer sobre los implantes, desde una profilaxis, desde tomar radiografías, ver que en realidad el hueso esté presente alrededor del mismo implante. Si es que el paciente tiene algún tipo de alergias o dejó de tomar algún tipo de medicamento, toda esa parte de historial clínico creo que lo hemos manejado desde la licenciatura, una propia exploración, sondaje, saber con qué tipo de sondas poder utilizar para poder explorar los implantes alrededor, si hay movilidad, si no hay movilidad, si presentan placa dentobacteriana. Eso es algo que debemos nosotros difundir en el gremio odontológico y que tengamos nosotros el conocimiento de cómo poder hacerlo y cómo poderlo atender en esa urgencia a la cual se presenta el paciente o poderlo referir a algún colega. Este tipo de lesiones, igual que la enfermedad periodontal, Mariano Sanz en España, un periodoncista, nos comenta en Europerio
de 2019 que prácticamente la enfermedad periodontal se debe de considerar como si fuese una diabetes mellitus, que en realidad una diabetes mellitus no se puede erradicar, no se puede eliminar del todo, pero sí se puede controlar. De esa misma forma debemos educar al paciente en cuanto a una enfermedad periodontal y, por supuesto, ante una perimplantitis. No la vamos a erradicar, la vamos a disminuir, vamos a controlarla, vamos a enterar al paciente cómo va a evitar volver a tener que realizar un curetaje abierto, vamos a evitar que vuelva a perder piezas dentales, o en todo caso, si es que presenta implantes dentales, cómo evitar que llegue a perder estos implantes, ¿verdad? Si bien sabemos que también de muchos años atrás se ha visto que enfermedades cardiovasculares, trombos pulmonares cerebrales, algún tipo de CA, la misma diabetes mellitus, ¿sí? Se pueden llegar a alterar o pueden llegar a tener efectos mucho más agresivos cuando está presente precisamente la enfermedad periodontal. Esto obviamente es una información que debemos de tenerle al paciente, es una información que debe de saber mucho antes de un tratamiento o que si ya lo trae el problema, bueno, saber indicarle que si es un portador de una enfermedad sistémica importante, crónica, degenerativa, lo que puede llegar a causar una enfermedad periodontal o perimplantar, si es que no llega a tener un cuidado minucioso. Si bien esta inflamación que se denomina alrededor de los tejidos que soportan el implante, denominada como mucositis, sí el cirujano dentista de práctica general lo puede detectar. Existe o no inflamación del implante, se presenta un sangrado al momento de presión o no, hay supuración de algún tipo de material, está enrojecida la encía, y el sondeo, bueno, pues vemos que está profundo, vemos que hay un rebase de más de 3 milímetros y la sonda nos está indicando que ya está sucediendo algo. Esa mucositis, que desde el momento que se detecta, el cirujano dentista de práctica general nos puede remitir o él le puede comenzar a dar una atención desde el manejo de enjuagues, colutorios o geles, en donde ya se pueda empezar a revertir, quitar factores de riesgo, ver cuál es la problemática que empezó a tener el paciente y por dónde es que podemos nosotros empezar a actuar. Comenzamos nosotros a utilizar, les mencionaba, un poquito más de un año, eh, este tipo de geles que ahora ya están en México y que afortunadamente nos permiten, no nada más en implantología, sino también en periodoncia, cirugía bucal, y lo que les mencionaba, en la práctica general, cuando tenemos un paciente con un accidente, con una herida en la mucosa, en la mejilla, mordidas nocturnas, ¿verdad? Úlceras, aftas, todo este tipo de lesiones o pérdidas de continuidad del tejido que se presentan de manera traumática o heridas quirúrgicas que dejamos nosotros y que queremos evitar llegar a tener una contaminación o un falso cierre de la misma. Todo este proceso de reepitelización debe de estar acompañado, por supuesto, con lo que nosotros tengamos experiencia al uso. Colutorios, enjuagues, geles, pastas, tratar de comentarle al paciente. En ocasiones los pacientes utilizan o usan lo que les recomienda su vecina o lo que está acostumbrado en la familia o tradicionalmente utilizaban. Si bien muchas de las cosas que pueden llegar a cambiar el pH o pueden llegar a ser muy ácidas en cavidad oral, pues nos van a evitar esa cicatrización, van a permitir la llegada de bacterias también acidófilas. Entonces, hay que hablar correctamente con el paciente de acuerdo a lo que nosotros indicamos en todas las indicaciones postquirúrgicas y sobre todo lo que nosotros consideramos que en ese momento puede utilizar el paciente. Este tipo de geles que en su momento nosotros comenzamos a denominar bioadhesivos nos permiten una estabilidad en la herida, nos permiten que se pueda difundir el producto de manera mucho más lenta, que cubra perfectamente bien la herida y que en determinado momento, y esto obviamente no se lo decimos al paciente, si el paciente llega a tener contacto con cuestiones ácidas, con el mismo humo del cigarrillo, bueno, pues que tengamos cubierta la herida con este tipo de geles para evitar llegar a tener algún tipo de complicación. Las presentaciones son muy agradables para
el uso del paciente como pastas, geles, colutorios, algunas en espumas, incluso en goma de mascar, que por ahí ya también está presente este mismo producto. De pronto, ojalá y lo tengamos aquí con nosotros. Ahí le vamos a hacer hincapié al ingeniero Héctor. Y que por supuesto nos van a permitir que si nosotros estamos en constante contacto con pacientes que tienen problemas periodontales, perimplantares, gingivitis, pericoronitis, en problemas post-extracción, úlceras orales. ¿Cuánto de esto no nos suena en la práctica general? ¿Cuántas veces no hemos tenido un paciente con alveolitis, con una gingivitis? ¿Sí? Y muchas ocasiones el paciente ya sabe que es un curetaje, ya sabe cuál esquema tomar. ¿Sí? Son los pacientes que están muy mal educados y se compran ellos mismos su producto, su antibiótico, y ya saben que si lo toman por cierto tiempo, les va a disminuir y se va a llegar a eliminar. Si no le informamos al paciente que lo único que está adquiriendo en ese momento es resistencia antimicrobiana, estamos ante un paciente que posteriormente no vamos a poder erradicar bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias o anaerobias que se presenten en ese tipo de heridas. Entonces, hay que hacer lo correcto, mandarle este tipo de pacientes los geles, los enjuagues, las pastas, los medicamentos adecuados, en horario, en forma, ¿sí? Y tratar de que este mismo paciente se eduque al utilizar los mismos. Si va a tener que reutilizar un tratamiento, que sean geles, que sean pastas, que sean colutorios, bajo la lupa de su cirujano, porque en determinado momento lo único que nos genera son resistencias, ¿verdad? Las presentaciones que tienen el producto es muy viable, sobre todo para cuando lo queremos utilizar en casa, para cuando queremos tener una agradable sensación en la boca, sobre todo si alguien de nosotros ya nos ha tocado pasar por alguna herida en boca, que nos hayan realizado cualquier tipo de cirugía en la boca. Creo que nos ponemos en los zapatos del paciente y sabemos que cualquier aditamento, colutorio, gel que lleve esa boca, sí llega a ser de repente muy desagradable. Las condiciones en las que llevamos nosotros ese tipo de medicamento, ya sea en espuma, en gel, en, en colutorio, pues va a ser muy agradable al contacto con la herida. Y esto obviamente fomenta el que el paciente continúe utilizándolo, que sepa que son productos que van a tener un pH muy similar al de la cavidad oral, que vamos a tener nosotros un uso muy agradable en casa, que vamos a estarlo utilizando frecuentemente hasta que dejemos de tener algún tipo de problemática. ¿Sí? Si bien este producto, les comento un poquito, es de origen holandés, Peter Blijdorp, creo que lo pronuncié bien, Blijdorp, Peter Blijdorp, fue el creador de este Blue Magic, como él lo menciona, o Blue M, que permite en cierta forma contribuir a todo lo que en muchas ocasiones para nosotros una de las principales causales de dolor y de infección en las heridas quirúrgicas, pues es precisamente esa contaminación que no pudimos controlar, ese medicamento que no tuvo efecto en el paciente o que tuvimos que mandar diferentes por algún tipo de alergia que se presentaba con ellos. ¿Sí? Mucho del contenido que trae este Blue M, pues sí, es perborato de sodio, la goma xantán, la misma miel, ¿sí? El agua, la glicerina, la sílica, el ácido cítrico. Si nos suena algo esto, creo que en el tratamiento de las encías, si nos metemos a revisar un poquito, mucho de lo que estamos utilizando nosotros para la cicatrización, ¿sí? Es parte el ácido cítrico. Mucho de lo que se ha utilizado en nuestra cultura para las cicatrices, no nada más en boca, sino también en piel y parte del cuerpo, pues es la miel. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención del contenido de este producto, que es la lactoferrina. La lactoferrina que si nosotros bien estudiamos que es una de las glicoproteínas que se encuentran prácticamente presentes en la leche materna, que nosotros tenemos el primer contacto cuando el calostro nos lo da nuestra madre, bueno, pues es cuando comenzamos a tener contacto con ella. Si bien dentro de ese mismo producto, como decíamos, la miel que contiene, a pesar de ser de origen holandés, bueno, pues la miel que contiene orgullosamente es mexicana, ¿sí?
Esa miel que contiene, bueno, pues tiene las propiedades regenerativas, las propiedades cicatrizales que se han utilizado no hace 10 años, hace muchísimos más años. Incluso en nuestra cultura prehispánica ya se utilizaba este tipo de remedio, ¿verdad? Para bien, entonces sabemos que en México, que es uno de los países donde más se llega a utilizar este tipo de recetas para cicatrización, para heridas en quemaduras, para úlceras, ¿verdad? Pues nos va a permitir también llevar un producto que ya lo hemos utilizado incluso tal vez en nuestra persona, pero ahora en condiciones hechas específicamente para cavidad oral, que sea muy eh, aceptado sobre todo en la encía, ¿sí? Como tal, la miel, pues sabemos que tiene varios productos. Dentro de esos productos y su contenido, como tal, que el propóleo, la pitoxina, la misma jalea real, pues se han utilizado también no nada más para heridas externas. Sabemos que también en la parte digestiva provocan cambios a nivel epitelial, a nivel de úlceras, en donde pueden llegar a tener una regeneración y lograr revertir algún tipo de lesión o herida que se llegue a presentar en el interior, ¿vale? Entonces, creo que es algo que de entrada, cuando tuve yo contacto con el producto, me llamó mucho la atención antes que la lactoferrina, la miel. Que bueno, la miel ya se ha utilizado, pero yo no había escuchado al menos y no he visto artículos en donde se haya utilizado directamente en cavidad oral. Hoy se está presentando como tal este tipo de contenidos. Me dicen cuál es la que se selecciona, porque hay incluso hasta zonas que se dedican a producir esta miel y van a tener tanto color, aroma, sabor, ¿sí? Específicos de acuerdo al tipo de región. Resulta ser que en México es uno de los mejores productores a nivel mundial de este tipo de miel, que va a tener más que color, aroma o sabor, va a tener un potencial cicatrizal impresionante. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, por el tipo de plantas que tenemos en nuestro país, curiosamente. Por eso es que Holanda voltea a ver la miel de México y dice, me gusta más que la de otros países, me la llevo y yo la uso para mi Blue M, ¿verdad? En algunos libros y artículos encontramos también que de acuerdo al tipo de polinización que tienen estas abejas al momento de recolectar y procesarlo para formar la miel, bueno, pues va a tener diferentes tonalidades. Esto le permite también saber qué características va a tener, si hay más apitoxina en ella, si hay más propóleo. Entre más oscuras se presenta más propóleo, entre más clara tiene propiedades regenerativas mucho mayores, etcétera, etcétera. Es todo un arte el poder utilizar y saber de la miel, ¿sí? Hay culturas como en la India también, eh, que nos permite la medicina de Ayurveda, posiblemente les suene, Ayurveda, perdón, en donde las recetas incluyen prácticamente en todas este tipo de recetas el contenido de miel en lesiones digestivas, úlceras gastrointestinales, ¿verdad? En lesiones rectales, en heridas en piel, en infecciones no cicatrizales, en pies con algún tipo de gangrena o necrosis, ¿verdad? Entonces, esto no es nuevo, también tiene muchísimos años y hay estudios en donde se ha encontrado que es parte fundamental de la medicina de Ayurveda, la miel, la presencia de este tipo de recetas con miel. Entonces, es a nivel mundial, se ha estado utilizando por mucho tiempo. Otro de los contenidos del mismo Blue M es el xilitol, algo que nos suena a nosotros mucho y que se ha utilizado también para combatir las caries, la placa entobacteriana e incluso la Candida albicans. ¿Sí? El xilitol, que incluso lo contienen algunas gomas de mascar que nosotros producimos en el país, bueno, pues permiten también el que tengamos una salivación mucho más intensa. Si esta misma salivación se traduce en humectabilidad, en hidratación, en llegada de inmunoglobulinas a la herida, bueno, pues sabemos que va a permitir directamente en una zona quirúrgica, en una herida, poder repitelizar, poder tener una correcta cicatrización, una protección mucho mejor. Es parte del mismo contenido como tal. El paciente debe de ser educado
cómo lo debo utilizar, cómo va a ser el uso, ¿sí? Cuántas veces lo voy a utilizar, cómo voy a ir yo monitoreando ese uso. Y en cada revisión tenemos que encontrar, pues obviamente, que si lo está usando de la manera correcta, si todas las indicaciones de alimentación, de reposo y en este caso de cuidados de la herida quirúrgica, pues vamos a tener heridas limpias, heridas cerradas, heridas desinflamadas, porque básicamente estamos nosotros interactuando con la fase de cicatrización. Para esto, entonces, si conocemos todo el contenido de este producto, sabemos que nos puede promover una limpieza general, podemos utilizarlo previo a una cirugía. ¿Cuál es mi protocolo quirúrgico anteriormente? Pues dábamos un coluptorio de clorhexidina, por supuesto, dábamos un coluptorio al paciente con eh, peróxido de hidrógeno, que hoy está muy en boga por la cuestión del COVID, ¿sí? Pero ahorita van a haber estudios que han salido los últimos meses en donde me indica que la lactoferrina, que es uno de los principales contenidos y que tiene propiedades antimicrobianas importantísimas, pues nos va a permitir limitar en un nivel máximo la carga no nada más viral, bacteriana y micótica del paciente. Voy a entrar a hacer un acceso quirúrgico en una cavidad oral que no está descontaminada, yo mismo la puedo contaminar. Vamos a entrar a una cavidad oral en donde quiero yo hacer un acceso a cavidades, por ejemplo, como seno maxilar, como un alvéolo que esté contaminado, un tercer molar que esté impactado, un canino retenido. Debemos de bajar la carga bacteriana, micótica y viral, ¿sí? Con soluciones que nos permitan tener un protocolo quirúrgico completo, heridas limpias, ¿sí? Y el paciente obviamente ya se va básicamente descontaminado al momento. Recordando un poquito dónde se obtiene esa lactoferrina, nuestro primer contacto con la lactoferrina pues es a partir de la leche materna. Y es ahí donde nosotros comenzamos a hacer nuestra inmunidad, comenzamos a formar nuestros propios anticuerpos a partir de todas estas glucoproteínas, específicamente la lactoferrina, y mucho en lo que contribuye principalmente es a evitarnos de pequeños problemas gastrointestinales. Nos pusimos a revisar un poquito, a ver cuáles son las principales consecuencias de el no dar leche materna a los niños, y las primeras enfermedades que se presentan en el niño que no recibe leche materna son las enfermedades gastrointestinales, las diarreas, los cólicos, esta cuestión de falta de protección por medio de la lactoferrina no le está dando esas barreras de protección, esos anticuerpos que necesita tener para poder desarrollar una inmunidad innata, ¿sí? Obviamente, para nosotros, hoy que lo sabemos, pues encontramos que este producto, si nos metemos a buscar más, para los que nos gusta, que hay productos nuevos y esos productos nuevos los empezamos a revisar, los probamos con nosotros y posteriormente hacemos lo mismo con el paciente, los comenzamos a manejar, vemos resultados que van de acuerdo a las investigaciones que se han ido teniendo. Vemos que pueden estimular la producción de células epiteliales que produzcan una cicatrización mucho mejor. Vemos que esta lactoferrina puede contribuir incluso a disminuir, a que no se presenten o a eliminar bacterias que ya están en boca. Entonces es un efecto que no nada más es de manera inherente a lo que nosotros estamos manejando, sino que va junto con la cicatrización, la llegada de células que permiten inmunidad, la llegada de leucocitos que van a fomentar el que no se presente una infección en boca. Bueno, la complementamos con esta lactoferrina. Este tipo de estudios que nos permiten a nosotros entender cuál es el efecto directo hacia los microorganismos de la lactoferrina, bueno, pues sabemos que para la odontología, trabajar en la cavidad más contaminada de todo el cuerpo, más contaminada que el mismo recto, bueno, pues estamos contribuyendo nosotros a que disminuya esa carga bacteriana, a que nuestras heridas, a que el trauma que el paciente presente, pues sean cada vez menores y que tengamos una reparación mucho más constante, ¿sí? Este tipo de proteínas que mucho debemos de entender, incluso los mismos antimicrobianos, cómo es que funcionan, a nivel de qué unidad subribosomal es que actúan, o si es que llegan a nivel de núcleo, lo mismo debemos de comprender
cómo la lactoferrina puede inhibir la presencia de hierro en algunas de estas células bacterianas, causar que estas mismas células se degraden, evitar que tengan una reproducción estas mismas células y posteriormente dejarle un mapa, ¿sí?, de inmunoglobulinas en el organismo al paciente. Esto es reconociendo bacterias que pudieran llegar nuevamente a presentarse. Si bien el efecto de la misma, vamos a utilizarlo en pacientes que también han sufrido problemáticas colaterales, efectos que deja la radiación o la quimioterapia después de sesiones importantes. Vemos que son pacientes muy susceptibles, muy vulnerables a enfermedades micóticas y que pueden darle problemas pues más agresivos al paciente, una falta de lubricidad, una falta de hidratación en la boca, la presencia de heridas quirúrgicas que no cierran, la presencia de lesiones ulcerosas que se presentaron posteriores a la quimioterapia o radioterapia. Es algo importante para nosotros entender cómo podemos contribuir en el paciente para que se pueda mitigar, primero que nada, la sensación dolorosa, contribuir a que el paciente pueda volver a comer de una manera mucho más agradable. Es algo que, bueno, debemos nosotros también tenerlo muy presente. Esta capacidad antimicrobiana en cualquier paciente, pues lleva descubierto un poco más de 30 años, como ustedes lo pueden ver aquí. Hay autores en donde han seguido mucho y muy de cerca los efectos que tiene y se siguen teniendo conocimiento de ellos. Este es un estudio, por ejemplo, en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, en donde se demostró de alguna manera que productos alimenticios se podrían pasteurizar en frío, sin necesidad de tener que hervir los productos. El pasteurizado en frío se presenta específicamente con el uso de la lactoferrina. Estamos entonces en un periodo en donde ya están dejando de utilizarse métodos del siglo antepasado para atender infecciones de este nuevo milenio y que nos van a dejar, obviamente, menos secuelas, que va a ser mucho más fácil para el paciente poderlo utilizar y para nosotros poder detectar o disminuir lo menos posible la carga viral o bacteriana en donde se encuentre este tipo de lesiones. ¿Cuáles son las bacterias, hablando en cavidad oral, que serían importantes saber que la lactoferrina es uno de los puntos cruciales, son sus puntos diana que va a poder erradicar? Muchas de ellas las conocemos, como son las escherichias, ¿verdad? Algunos tipos de microbios que se presentan también en las pielonefritis, ¿verdad? Shigelas, Helicobacter, Staphylococcus, aureus, streptos, ¿sí? Y micobacterias que se pueden llegar a presentar. Estamos hablando de bacterias que son muy agresivas, que los antimicrobianos que las atacan, a muchas de ellas, por ejemplo, la micobacteria, solamente llegando al núcleo, como la rifampicina, el etambutol, son medicamentos que pueden llegar a erradicar. Bueno, sabemos que hoy en día la lactoferrina puede entrar a nivel de la formación o síntesis del mismo hierro de las bacterias, que es mucho más fácil al estar construyendo a la bacteria que ya que está presente. Esto, como les decía, evita que se formen, evita que se reproduzcan y disminuye al mínimo este nivel, dejándonos el mapa genético de cómo es que se presenta la bacteria y nuestros mismos anticuerpos poder procesar posteriormente, ¿sí?, la misma solución. ¿Sí se escucha bien, ingeniero? Perfecto, ok. ¿Sí se ve toda la pantalla completa? Gracias, muy bien. Otro de los efectos en el uso de la lactoferrina podemos ver en pacientes con disminución del mismo hierro, en pacientes con anemia ferrotípica, una mala absorción de hierro, en factores de transcripción, en problemas, por ejemplo, en el consumo, la ingesta de algunos alimentos que le causen algún tipo de reacción o intolerancia al paciente, ¿sí?,
antifúngico, antibacterial, como lo habíamos mencionado, antiviral, datos importantes que están revisando hoy en día que también está sirviendo como antitumoral en células oncológicas que producen hierro para poder formar citoesqueletos que le permitan reproducirse, formar metástasis. Han visto que también permite la lactoferrina evitar esa propagación. Son estudios muy importantes que llevan muchísimos años en boga y es hasta donde nos ha llevado el investigar esta lactoferrina. Algo que comentamos hace poco con algunos colegas es que existen congresos específicos del uso de la lactoferrina. Yo lo desconocía. El año pasado fue en Lima, Perú, y fue el número 14. Estamos hablando que ellos llevan formados 14 años de estudio, probablemente más de 20 años, pero 14 años han estudiado las aplicaciones y funciones de la lactoferrina a nivel mundial. La presidenta en turno, en este caso la doctora Estefanía Massa, de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, es la que preside este tipo de congresos, este tipo de innovación en productos, productos medicinales, productos alimenticios, hechos a base o con o junto con lactoferrina, sustentados por toda la carga de investigación que ustedes quieran. Entonces es algo de verdad muy interesante que a mí me lleva a pensar, bueno, es que es algo que no es nuevo, algo que se está usando hace mucho tiempo y que la mayoría de nosotros lo hemos consumido desde que nacimos, ¿verdad? El año que entra se tiene planeado hacerse en Beijing, tienen ellos la fecha de 2021, hacer el siguiente congreso, que sería el congreso número 15 de la lactoferrina, y es muy interesante conocer hasta dónde ha llegado todo esto. Les mencionaba que hoy en la actualidad ya ustedes pueden buscar información acerca de la lactoferrina y el coronavirus, cómo disminuye la carga y el potencial de acción que tienen este virus en cavidad oral. Sabemos que se incuba, sabemos que de ahí pasa a vías aéreas, pero en ese inter están viendo estudios que lleva poquito más de 2 meses que se están comenzando a ver principios básicos en donde la lactoferrina está evitando esa propagación, está disminuyendo y en algunos casos erradicando la presencia y la carga viral. Creo que sí tenemos que voltear nuestros ojos a ver este tipo de productos nuevos que nos están permitiendo, que el paciente nos pide, oye, ¿con qué me enjuago? Oye, ¿con qué puedo yo tener la certeza que mis niños, ahora que regresen a clases, se pueden ellos llevar a boca o regresan, ¿con qué los enjuago? Hay que revisar todo esto con calma, hay que ver cómo van los estudios, pero de antemano les digo que son productos que para nosotros, si bien los podemos comenzar a difundir, sí estar al pendiente de todos estos avances, porque a mí me llamó mucho la atención esto que están utilizando sobre todo en Asia, ¿sí? en países europeos incluso, para disminuir o bajar la carga bacteriana en pacientitos, no nada más pediátricos, sino también en adultos. La evidencia como tal, si queremos saber cuál sería el efecto específico, es que esta glicoproteína, llamada lactoferrina, tiene propiedades que inhiben la formación o reproducción, no nada más de bacterias, sino también de virus. Y esto me genera también un efecto antiinflamatorio. Para los que nos hemos metido a ver cuál es el origen y la evolución de esta enfermedad que nos tienen ahora en cuarentena, sabemos que hay algo que lo está detonando y es la inflamación. Si aquí el efecto antiinflamatorio de la lactoferrina se presenta desde el inicio del efecto en cavidad oral, bueno, estamos contribuyendo. En el SARS-CoV se utiliza la lactoferrina precisamente como efecto antiformación a partir de la membrana de las células. Es decir, que no permite que se pueda formar nuevamente este tipo de células bacterianas. Como tal, en el COVID-19, los resultados, que les repito, llevan poquito más de 2 meses, están viendo una falta de inflamación, un proceso que inhibe la reproducción bacteriana y la diseminación de las mismas. Al no haber ese efecto inflamatorio, al no haber esa respuesta agresiva, no les está permitiendo difundirse. ¿Sí? Esta patogénesis viral, que para nosotros es algo inédito, el saber cómo la podemos también manejar. Bueno,
pues encontramos en pacientes que llegan a tener lesiones herpéticas como aftas, que para la cavidad oral, el epitelio, la cicatrización, reparación o regeneración de los mismos tejidos, evitar la llegada de este tipo de microorganismos es fantástico, porque en realidad el paciente no cursa por ese periodo de infecciones de este tipo, ¿verdad? Y bueno, toda esta inmunoestimulación antiviral se tiene que presentar. Es un modelo en donde está la bacteria, está presente el virus, está el microorganismo, hay un efecto secundario adverso a enfermedad, pero también hay una inmunoestimulación en donde comenzamos nosotros a generar inmunoglobulinas, anticuerpos, ¿sí? Células, macrófagos, los natural killer, como los conocemos, que me permiten entonces tener una memoria inmunológica para poder volver a evitar ese tipo de propagación. Y lo mejor de todo, evitar una diseminación en general. Este esquemita me gusta mucho porque nos habla de cómo esta adhesión viral se puede llegar a evitar, específicamente hablando del uso de la lactoferrina. Si no está presente como tal, si no hay una estimulación que le permite un crecimiento normal de esta célula viral, ¿sí? Pues básicamente va a tener una dificultad para poderse reproducir, para poderse diseminar y sobre todo para llegar a generar enfermedades inflamatorias en las vías aéreas respiratorias. Estamos hablando de algo que para mí cuando lo leí fue una primicia en realidad y que poco se ha difundido, aunque se está estudiando mucho. Y le digo, gente muy seria que está muy metida en la lactoferrina, se está yendo por ese camino, está inhibiendo. No estamos diciendo que es una cura para esta enfermedad, pero estamos diciendo que si la podemos nosotros utilizar de una manera diaria, como un enjuague, como un coluptorio, vamos a generar todavía más barreras de entrada, ¿sí? Estamos hablando que hay estudios que, a pesar de que ya se encuentren en cavidad oral, están inhibiendo el proceso de reproducción. Está evitando que tenga un contagio como tal, la misma lactoferrina. El paciente que se sabe con alguna dificultad para el consumo de lácteos, que llegan a ser intolerantes, eh, pacientes que no tienen la costumbre desde pequeños de consumirlo, bueno, sabemos que pueden ser vulnerables y que son pacientes que difícilmente pueden llegar a tener en su propio organismo la propia lactoferrina. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues contribuir a que se presente de alguna manera la lactoferrina en procesos cicatrizales, en procesos infecciosos, en procesos de reparación, para que pueda llegar a tener, obviamente, los beneficios de la misma a nivel cavidad oral. Sabemos que otro de los beneficios como tal son antioxidantes, antitumorales, por la presencia del mismo hierro que evita que se fusionen en estas células, ¿sí? Si el paciente que va a ser radiado, muchas veces a nosotros nos llega el paciente que nos dice, regresó el CA o me diagnosticaron CA y ahora voy a someterme, ahora me van a dar varias sesiones de... Entonces, creo que es nuestra labor también como cirujanos dentistas y proteger no nada más la lubricidad, mandar una saliva artificial al paciente previo a sus radiaciones, a su quimio, pues sabemos que podemos mandar también lactoferrina, protegerlo de heridas, de ese tipo de úlceras que se llegan a presentar con estas terapias y que va a estar mucho mejor. El epitelio del paciente va a tener una alimentación mucho más agradable, ¿sí? Se puede utilizar también como óseo protector. Se ha visto que en pacientes que son propensos genéticamente a la osteoporosis o por malos hábitos de toda su vida, desde la infancia han tenido problemas musculoesqueléticos, se puede llegar a presentar este tipo de carencias en minerales y en carencias en eh, células que favorezcan a la producción correcta y a la estructuración de los mismos huesos. Entonces, es un tema muy grande que se puede tratar y sobre todo saber que lo está teniendo este tipo de geles, coluptorios y pastas.
Algo más que también podemos agregar a ello, pues es el oxígeno activo. Yo recuerdo, tiene poquito menos de una década en donde ya se comenzaron a difundir de manera seria y de manera más estudiada todo este tipo de soluciones, coluptorios y pastas a base de oxígenos activos. Y sabemos que la oxigenación es básica para poder regenerar y revitalizar. Si nos metemos en el tema de la angiogénesis, la formación nueva de vasos sanguíneos en una herida, en una úlcera, ¿sí? En un trauma, entonces sabemos que lo esencial en esa zona es llevar oxígeno. ¿Sí? Deja de sangrar, llegan las plaquetas, se forma el trombo, el coágulo, y entonces en ese momento lo siguiente es llevar oxígeno a la zona. ¿Qué pasa con el paciente que sale del consultorio después de su cirugía y prende su cigarrillo? Desafortunadamente el humo del cigarrillo pues está inhibiendo la llegada de este oxígeno. ¿Qué pasa con el paciente que no toma sus antibióticos y que no se higieniza correctamente? ¿Sí? Está inhibiendo otra forma de llegada de oxígeno también. El acúmulo de placa entobacteriana en la herida, la falta de higiene, la falta de cepillado, limpieza. Si nosotros contribuimos y tenemos en nuestras manos el poder prescribir sustancias o coluptorios que contengan este oxígeno, que al contacto con las mucosas va a comenzar a producir continuamente ese oxígeno, sabemos que esa herida va a tener la llegada del principal factor que promueve una cicatrización, que es el oxígeno, esa energía de las células que van a tener para poder formar lo que ustedes me digan. Vasos sanguíneos, una angiogénesis, células óseas, una reparación, una regeneración. Quiero formar tejido nuevo, colocar andamios que me permitan tejidos blandos, tejidos duros, o que sea mixto. Necesito oxígeno, necesito que venga un sangrado importante. ¿Cuántas veces no hemos visto alveolos secos, una falta de sangrado y que en ocasiones el paciente pues se va sin siquiera un apósito, una gasa, pero a las 24 horas comienza a tener problemática? Es ese hueso que está dejando de tener esa oxigenación. Entonces, ese factor importante que requerimos nosotros lo estamos incluyendo en este tipo de geles o pastas. Hablamos de la miel, hablamos de la lactoferrina, ahora hablamos del oxígeno activo. Entonces, les mencioné una frase al inicio, que es el peregrinar de nosotros con tantas soluciones que han entrado y salido o que han dejado de producir, como la misma tetraciclina, que en algún momento fue de mucha utilidad en terapias periodontales. Hoy difícilmente la tenemos, pero bueno, han llegado, ¿sí?, a cambiar todo ese tipo de esquema antimicrobiano, el uso, el fomento de geles y coluptorios a base de oxígeno activo está muy en boga. Sabemos que es parte de lo que estamos utilizando nosotros. Ya les decía yo, en artículos que hemos revisado, en donde se está utilizando tanto la miel, el oxígeno activo y la misma lactoferrina en diferentes circunstancias, en diferentes continentes incluso, la están utilizando para evitar una gangrena en un pie, para oxigenar esa zona que está siendo necrosada, una zona que está necrótica, para tener una estimulación al reparar una cicatrización, evitar esa infección. Si estos elementos, tanto el oxígeno como la lactoferrina y la miel, los podemos nosotros tener juntos, bueno, tenemos un producto que posiblemente de manera individual, a lo mejor ya lo habíamos utilizado, de manera innata, cuando nosotros lo traemos ya por la propia lactoferrina en infecciones, de manera cultural, cuando la miel se ha utilizado por muchos años, y esto que les digo, que lleva poquito menos de 10 años el uso de oxígenos ya con antecedentes de investigación científica, pues bueno, estamos ante productos de nueva generación para atacar esquemas bacterianos que pues por muchos años nos han complicado, han traído infecciones bastante fuertes en donde de repente se sale de control por muchos factores, pero uno de ellos es el no utilizar correctamente los medicamentos, medicamentos antimicrobianos, geles, pastas o indicaciones, o que muchas veces ni indicaciones le mandamos, ¿verdad?, al paciente. Entonces,
es algo que nosotros debemos de saber que en realidad, pues hoy lo conseguimos en México, que ya lo tenemos para nuestro propio uso, para uso del paciente, para prescripción, que lo podemos dosificar, que le podemos indicar cómo llevarlo hasta la zona de la herida, que puede ser obviamente bien revisado, tener en cuenta todo lo que están agregando cada vez más. Si a los que nos gusta, por ejemplo, la periodoncia, sabemos que los porpiromas, los actinomycetine comitans, ¿verdad? Los aerobios, anaerobios, durante muchos años, sí con el oxígeno, con la clorexidina, han tenido un embate importante, pues sabemos que también ya están siendo erradicados por ese tipo de sustancias que están combinadas. Entonces tenemos para nosotros algo a favor, que todo lo que podamos nosotros utilizar en contra de este tipo de bacterias renuentes crónicas o que vuelven a reincidir en el paciente, bueno, podemos ya disminuir o mitigar sin ese efecto que puede llegar a ocasionar una resistencia bacteriana. Muchas ocasiones, y yo lo que siempre recomiendo cuando tenemos pacientes con esquemas antimicrobianos bastante amplios que ya vienen de muchos años con problemas periodontales, pues bueno, lo más importante en ellos para arrancar un tratamiento sí es mandar un cultivo y un antibiograma, saber a qué son resistentes estos pacientes, saber cómo podemos entrar o con qué antimicrobiano poder entrar. Porque lo que les decía, son pacientes que posiblemente ya saben cómo mitigar ese dolor o esa infección y ya conocen la receta. Lo compran, lo toman. El problema es que no es en el horario correcto, los días y la dosis exacta, ¿sí? Y en cuanto les deja de molestar, muchas veces lo suspenden. Es ahí donde comienzan las resistencias bacterianas y viene la problemática. Hay muchos estudios donde se pueden ver incluso después de una extracción dental, el seguimiento de este tipo de geles a base de lactoferrina y oxígeno activo, cómo se puede llegar a generar de una manera mucho más factible para el tejido, de una manera más armónica, como les decía, estimulando la oxigenación, contribuyendo a que no se presenten bacterias, que sea una herida limpia, pues el cuerpo por sí solo lo va a hacer. Es tener los cuidados básicos, es tener los principios de cirugía presentes en esa zona. Que el paciente sepa que esa herida, bueno, va a reparar siempre y cuando tenga los cuidados adecuados, siga al pie de la letra todas las indicaciones postquirúrgicas y que no vamos a encontrar este tipo de situaciones en donde por no seguir las indicaciones tal vez, por muchas veces no dejar el cigarrillo, ¿verdad? O algo muy simple que dejamos de hacer un protocolo quirúrgico. Se nos cae el instrumento al piso, mis guantes están sucios, ¿verdad? Mi sutura me sobró del paciente anterior y la metí al esterilizador. Créeme que cuando vi eso, casi me infarto. Y esos errores son del cirujano dentista, son nuestros. Un error de protocolo, no seguir al pie de la letra lo que tenemos que hacer como protocolo quirúrgico es de verdad catastrófico. Y muchas veces, ¿qué pasa? Pues que le echamos la culpa al paciente. Hay que ser muy honestos con esta práctica. Yo le digo a los alumnos, si se te cayó, si nadie te vio, con que tú lo hayas visto, bueno, por ser horario familiar no lo puedo decir, pero nos tenemos nosotros que hacer conscientes de que esos errores y esas fallas y esas faltas de protocolo traen como consecuencia este tipo de necrosis, infecciones, ¿vale? Entonces hay que cambiar. Creo que es un buen tiempo ahorita para tomar protocolos quirúrgicos que me indiquen, ok, se me cayó, se perdió. Hay métodos en donde, bueno, me tengo que esperar a que se esterilice si es que no tengo otro. Pues se echó a perder porque tocó o se resbaló, pues ni modo. Le pierdo el amor a 20 pesos y vuelvo a abrir otra hoja, otra sutura. Cuando nosotros entendamos que nuestro protocolo está impecable y que nos cueste trabajo porque no es algo que aprendes de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, ese protocolo, tú nada más lo vas a sustentar con las bases que ya tienes, con la experiencia que te ha dado el fracaso de muchas heridas, las infecciones, pero que ahora lo estás dominando.
¿Qué tengo que hacer ahora? Pues contribuir y reforzar esto, pues con este tipo de geles o sustancias que nos van a favorecer en mucho esa cicatrización. Casos como este, en donde un joven por un trauma importante ya no hay condiciones en donde se pueda quedar por endodoncia, ¿sí? Hay una necrosis importante del tejido, de hecho, al lado izquierdo esos fragmentos son de hueso, en donde se encuentra ya una necrosis por el tiempo que se dejó pasar. Y bueno, la pérdida, no les puedo platicar, ustedes saben que una pérdida bastante de tabla, una pérdida importantísima. ¿Qué les digo yo? Una falta de oxígeno en el tejido y esa necrosis se comenzó a difundir. Podemos ver una vez que se apertura ese colgajo de primera intención, la profundidad, la falta de tablas, las paredes que no existen en esa zona. Bueno, lo primero que tenemos que pensar antes que cualquier cosa es en generar condiciones que le permitan al tejido volver a cicatrizar. Si esto, junto con la colocación de algún dispositivo, me van a permitir regresarle la integridad, la arquitectura de los tejidos, bueno, lo puedo yo reforzar también con mis geles a base de oxígeno, lactoferrina y miel. Entonces, ¿qué queremos sumar a este protocolo? Queremos que no regrese esa necrosis, que queremos que se fomente un crecimiento, que queremos que no existan esas pérdidas importantes de tejido alrededor de los implantes. Entonces, para cualquier tipo de enfermedad periodontal, para cualquier tipo de lesión o infección alrededor de los implantes, heridas quirúrgicas infectadas, aftas, ¿verdad? Nos van a permitir contribuir sobre todo a esa reparación, al que el tejido se sienta en armonía con el entorno, con el pH, con la oxigenación, con la llegada de productos que le inhiban bacterias presentes o evitar que se presenten las mismas. ¿Sí? Hasta aquí entonces los biomateriales que podemos nosotros incluso llegar a sugerir, a elegir para cualquier reparación o regeneración, llámese hueso particulado, membranas de colágeno o los mismos implantes, dentro de una reparación quirúrgica en un paciente con ausencia dental, pues también los podemos compartir. Algo interesante que sabemos nosotros es la biocompatibilidad que tienen este tipo de productos como el Bluem para utilizarlos con otros tipos de biomateriales, ¿sí? Y por supuesto, cambiarle. ¿Qué pasa cuando le cambiamos el chip al paciente? Habla nuestro idioma, sabe qué aditamentos utilizar, le enseño yo, me siento 10 minutos con él en el consultorio, lo hago con él, con el espejo enfrente para que él esté viendo cómo lo hago primero yo y cómo lo va a hacer después él. A lo mejor no notamos que tiene dificultad o falta de fuerza en alguna mano y nosotros le mandamos dispositivos que se le complican. Tenemos que ser conscientes de eso, hacerlo con el paciente, llevarlo de la mano, utilizar su hilo dental, sus enhebradores, sus interproximales y que nos enseñe y nos demuestre que lo pueda llegar a hacer. Si nosotros lo prescribimos, pero no lo vemos cómo lo hace, no sabemos si lo está haciendo mal. No sabemos si ese hilo dental lo está usando correctamente. O si los cepillos que compró no son los correctos, son metálicos, son muy agresivos. O necesitamos algunos hechos de silicón mucho más suaves, ¿verdad? Entonces, este lenguaje que ya vamos nosotros entendiendo con la experiencia, muchas veces el paciente comprende el porqué del uso, el porqué del favorecer su estimulación alrededor de la herida, cómo ahora la cicatrización es diferente, cómo cambia incluso el aliento en su boca, la herida ya no tiene un contenido bacteriano, ya no hay presencia de un sangrado importante alrededor de, ¿sí? Le mostramos, tengo pacientes que algunos se dedican a la biología, algunos son ingenieros en tejidos, y bueno, entienden perfectamente cuando hablamos ese lenguaje, pero el paciente que no lo entiende, bueno, hay que explicarle con calma, a su modo, decirle cómo es que contribuyen este tipo de sustancias en su organismo y por qué es que las estamos mandando, ¿sí? La foto del antes y después del paciente, cómo llegaste, en qué condiciones, y mira, esto es el trabajo en equipo. Esto no lo puedes hacer solo, esto lo tiene que hacer también en casa, esto lo tiene que replicar, esto tiene que hacerlo exactamente como tú se lo indicas, como lo estuviste utilizando enfrente del espejo con él, ahora lo hace en casa.
Demostrar esto con el paciente, cambiarlo, bueno, creo que es el paso siguiente a lo que tú quieras. Una fase 2, una cirugía regenerativa, un mantenimiento en periodos cada vez más amplios. Entonces es dejar pacientes en condiciones, en conocimiento y en técnicas de uso de higiene mucho mejores, mucho mayores. Tener heridas cada vez más limpias. Yo creo que en ocasiones cuando el paciente llegaba con las heridas contaminadas, que se desprendían las suturas antes de tiempo o que se le había ocurrido masticar algo tostado o dorado, bueno, pues es cuando comenzaban las verdaderas complicaciones. Decías, ya está contaminado, ¿qué hago? ¿Dónde me dice la experiencia o en qué libro me decían en licenciatura qué hacer? Creo que la experiencia de muchos años es lo que nos va indicando cómo manejar este tipo de complicaciones, cuál es lo correcto y en qué condiciones podemos nosotros revertir. Si a esto, les decía yo, comienzan a llegar cada vez más pacientes con la presencia de implantes, nos dediquemos o no nos dediquemos a la implantología, creo que es obligación del cirujano dentista conocer un poquito más allá de ello, informarnos, asesorarnos, acercarnos a algún especialista que nos pueda orientar o apoyar, si es el caso. Y si nos queremos involucrar en muchos de ellos, pues sabemos que la implantología tiene una fase en donde podemos darle mantenimiento independientemente que no nos dediquemos a colocarlos. Implantes que podemos nosotros remover con toda la calma del mundo, que ya nos enseñaron perfectamente a quitarlos, a darle ese mantenimiento, esa higiene. Entonces es un gel biocompatible que lo puedes dejar dentro de esa conexión del implante. Lo puedo enseñar a utilizarlo sobre de, claro, hiciste alguna cirugía estética en la encía, alguna corrección o van a armonizar los tejidos gingivales, bueno, es bueno y es importante que también el paciente se sepa cuidar y sepa utilizar correctamente este tipo de coluptores. Cirugías más amplias, en donde se llevan a cabo remociones de quistes, lesiones granulomatosas o inclusive a nivel del área de seno maxilar, también es importante que nosotros mandemos correctamente este tipo de geles coluptores, ¿sí? Y bueno, les comentaba, sí es importante que nos echemos nosotros una revisada a los artículos, qué es lo que se está haciendo hoy con la lactoferrina, con la miel, con el oxígeno activo. Ya lo podemos encontrar aquí, claro, solamente es cosa que nosotros lo comencemos a buscar, a utilizar. Afortunadamente para México la Casa Viardén lo tiene aquí y bueno, es cosa de pedirlo y obviamente comenzarlo a utilizar. Si nosotros cambiamos de hábitos al paciente, pasan cosas de verdad sensacionales, porque en realidad lo enamoramos de su boca, lo hacemos partícipe de esa higiene y nuestras heridas, pues ¿qué creen? Cada vez van a ser mucho menos contaminadas. Creo que los errores que hemos llegado a tener en infecciones, en heridas abiertas, en accidentes, lo que podamos platicar nos vamos a llevar mucho tiempo. Podemos hacer un diplomado de errores y bueno, va a ser de verdad que muy vasto de todo lo que hemos tenido. Y la odontología, desafortunadamente, mucho de lo que podemos nosotros aprender es precisamente de esos errores. Hoy en día, yo he tenido la fortuna, llevamos un protocolo quirúrgico. Desafortunadamente, por la pandemia, nos quedamos en el número 72 de pacientes fumadores con el uso de lactoferrina, miel y oxígeno activo, Bluem específicamente. Pacientes fumadores que se han sometido a algún tipo de cirugía implantológica, cirugía gingival, ¿sí? Llevamos 72 pacientes, de los cuales, bueno, pronto les mostraremos el estudio, pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Pues que hemos visto resultados impresionantes, algo que a lo mejor ya sabíamos que iba a suceder, pero verlo, ¿sí? Comenzar a ver resultados, hacer pues una investigación mucho más a fondo en cuanto a biopsias y ver cómo el tejido se comporta y cómo es que regenera de una manera mucho más agradable para las mismas células, es algo de verdad que nos da mucho gusto irlo probando. Entonces, creo que de mi parte, les puedo comentar que mucha de la experiencia que hemos tenido actualmente con el uso de este tipo de gel como Luem pues, ha sido bastante notorio, importantísimo para el paciente ver ese cambio
y que sobre todo no tengamos complicaciones a corto o mediano plazo. Por mi parte sería todo, ingeniero. Si gustan, si tienen algunas dudas, preguntas, con todo gusto. Vamos a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Doc. Creo que sí tuvimos ahí un pequeño problema al principio, pero nada grave. Ya lo se solucionó después, cuando nos pusieron ahí que no se escuchaba, pero ya estamos sin ningún problema. Em, Rápidamente, Doc. La doctora Evelyn López, buenas tardes, saludos desde El Salvador. La doctora Evelyn, bueno, ya tiene varias pláticas que nos está siguiendo. Saludos a la doctora Karina Hurtado. Saludos a la doctora Jessica González, que nos dijo que no se escuchaba. Jorge García también saludos, que no se escucha. Verónica Cruz también, que nos dijeron. La doctora Ana Castillo ya dice buena tarde. Rocío Picasso, la doctora Rocío Picasso nos manda también decir excelente tarde. Nos preguntan por acá, después de realizar una cirugía de tercer molar y colocar Bluem, ¿es necesario suturar? No, se perdió un poquito el audio. ¿Me Ah, dices perdón. que se recomienda? Me dice, después de realizar una cirugía de tercer molar y coloco Bluem, ¿es necesario suturar? Bueno, es una pregunta de verdad excelente porque la mayoría de las veces cuando hacemos no un tercer molar, una cirugía convencional o una extracción de cualquier órgano dentario, casi nunca nos enseñaron a suturar, hablemos en la licenciatura. Sabemos que en segunda intención repara el tejido. Si tú agregas una sutura a tus heridas, vas a tener una cicatrización de primera intención, que es esto, que los bordes van a coaptarse, tu herida va a oxigenarse más rápidamente, y si tú pones o agregas como tu cereza del pastel el Blue M, pues claro que vas a tener una herida mucho más rápido en cicatrización, menos contaminada, más factible para la repitalización vascular, sobre todo en esa angiogénesis, y que no llegues a tener un embate bacteriológico. Vamos a hablar que el paciente sí toma sus medicamentos, pero no se higieniza. El paciente sí se higieniza, pero no toma sus medicamentos. El paciente toma sus medicamentos, se higieniza, pero fuma. Es este grupo de pacientes en el que tú quieras seleccionar a tu paciente pediátrico que se le dificulta lavar, o senil con alguna dificultad para poderse asear, en donde le estás dando dos puntos. El unir los bordes, que es sensacional, si lo puedes hacer es maravilloso, dejar los bordes cerrados, y sobre todo dejarle cubierto ya con el producto, con Blue, pues es mucho mejor. Entonces, toda herida quirúrgica que tú puedas llegar a suturar, evitas principalmente dos cosas: que no se te contamine, ¿sí?, y que comience a inhibir una hemorragia desde el momento que estás trabajando. Entonces, un paciente que no se va con hemorragia y con los bordes suturados es un paciente que difícilmente se te va a complicar. Súmale que le pones tú el oxígeno activo, el Blue M, bueno, son heridas maravillosas. En ocasiones no se puede, dices, es que no tengo la habilidad, no me enseñaron, el tejido es muy lábil, se rasga fácilmente, no puedo coaptar esos bordes, es un alveolo muy grande, no te preocupes, deja que se forme el coágulo, y sobre ese coágulo entonces quien va a fungir de esa protección va a ser tu Blue M. Entonces sí debes de mencionarle al paciente que lo tiene que utilizar después de cada alimento. Si el paciente come 4 veces, las 4 veces se tiene que higienizar y colocar su Blue M, porque te va a contribuir y va a fungir como una cicatrización. Obviamente no es una cicatrización de primera intención, pero sí te va a ayudar a que esos bordes estén limpios y que se promueva una cicatrización mejor. ¿Ok? Gracias por la pregunta, doctora. Perfecto. El doctor Diego Lozano nos pregunta, ¿qué tan recomendable es la pasta Bluem para pacientes que tienen problemas periodontales? Muy recomendable. Si nos vamos al principio del origen de la enfermedad periodontal y los causales y las consecuencias, vemos que mucho tiene que ver bacterias, llegada de algún tipo de bacterias específico, la colonización de bacterias patógenas, la destrucción de tejido, tejido blando, tejido duro,
la formación de cráteres y lesiones importantes, la acumulación de placa endobacteriana. Entonces, en estos fases de la enfermedad periodontal, podemos decir, puede mandarse cuando comienza, puede mandarse cuando está avanzada la enfermedad o ya es algo crónico o el paciente reincide. Es decir, en un paciente periodontal es prácticamente necesaria en cualquier etapa. Y si bien nosotros damos ese conocimiento al paciente para que lo pueda utilizar, afortunadamente puede ser en pasta y posteriormente de la pasta dejarse el gel activo. Entonces estamos cumpliendo con la limpieza, pero aparte le damos un soporte entre comida y comida. Esto para el paciente periodontal pues es una maravilla porque anteriormente decías, bueno, yo a lo mejor dejo clorexidina, le dejo algunas bandas de clorexidina dentro de la bolsa periodontal, dejo hilos de tetraciclina o detoxifiqué con tetraciclina, pero nada más en el momento que nosotros trabajamos. Hoy en día lo pueden hacer ellos, esa descontaminación y promoción de un periodo de inmunidad, poder decir, ante las bacterias por la lactoferrina, mucho más amplio. Entonces, creo que sería la especialidad donde más se puede utilizar este producto, como Blue M. Perfecto. La doctora Ana Castillo nos pregunta, ¿en qué farmacia están disponibles estos productos para el paciente? Híjole, creo que es una buena pregunta, doctora. Esa me voy a atrever a contestarla yo, doc. Adelante. Este, doctora, le comento, actualmente no están en farmacias, las puede conseguir directamente con nosotros. En un momento le harán llegar el contacto del doctor Diego Lozano, que es también parte del equipo, y o en www.ofertasdentales.com, ahí también está disponible para que lo puedan comprar los pacientes. Nos mandan saludos del Depósito Dental Santa Apolonia. Dice saludos y muchas felicidades. Vemos sus pláticas desde Tlaxcala, Tlaxcala. Pues, Doc, creo que todo estuvo bastante claro. Yo tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de una persona que le coloquen implantes, ¿es recomendable usar los tres productos al mismo tiempo? Que es el gel para la cuestión de la cicatrización y como precaución a largo tiempo el uso de la pasta y el enjuague. Bueno, afortunadamente con implantología nos hemos dado cuenta de muchas situaciones que pueden ocurrir en el inter de la colocación y posterior. Y son tratamientos largos que a veces rebasan los 3, 6, 9 meses, sobre todo si hay que regenerar. Los productos yo creo que entrarían todos, es más, nos falta uno que es el masticable, que ya quiero que llegue aquí a México, porque independientemente de la pasta, que el paciente la mandamos antes de la cirugía, ya está habituado a utilizar la pasta, el gel que lo coloco yo y le digo que lo puede colocar sobre los puntos de sutura, hice un enjuague que refuerza un poquito el contenido de oxígeno activo, lactoferrina, sobre todo para la herida cuando estamos limpiando. Entonces, el paciente va generando ese hábito de uso del material. Posiblemente yo suspenda el gel cuando ya estamos rehabilitando, cuando ya hay una carga protésica en el implante, pero continúa con su enjuague, continúa con su pasta. Entonces, yo considero que sí pueden entrar los tres productos y aquí yo les voy a dar un tip que a mí me gusta hacer. Yo soy muy mal vendedor de los productos, creo que muchos de nosotros en odontología vendemos, no sabemos vender, y sobre todo si es de la familia, ¿verdad? Hay veces que llegan y quieren tratamientos sin costos, y diles que no, dígame a alguien cómo hacerlo, yo no puedo. Sin embargo, el tip que les quiero dar, muchos de los productos como Blue M, los tienes ya en un stock en tu consultorio, y bueno, pues aquí mismo se lo lleva el paciente. Lo incluyes o como tú quieras hacerlo, lo puedes, dentro de su tratamiento ya se lo lleva el paciente. Dos cosas importantes, no lo tiene que conseguir o batallar o decir es que no hay, no existe, no lo venden en mi colonia, ¿verdad? Y la otra que sabes que desde el momento que se fue la cirugía ya lo llevaba colocado. Entonces, creo que es algo importante para nosotros que hoy nos permite esta situación de cuarentena, pues tener productos a la mano para nuestro uso, para uso del paciente y para poderle brindar una atención. Las urgencias llegan en el momento que menos sabemos. Y si el paciente se le puede dar esa atención y se va a llevar también
los medicamentos o geles, es sensacional. Entonces, pues es mi punto de vista, ingeniero Héctor. No Perfecto. sé si tengan alguna otra pregunta, adelante, si no, pues Nos aquí le... comenta aquí el doctor Sergio Ojeda que cuándo va a iniciar un estudio o investigación del Blue M en nuestro país. Bueno, creo que hace rato nos comentaste que ahí tenías ya la investigación en proceso y obviamente nos atoramos por proce- causas obvias de la pandemia, pero bueno, creo que es importante que le podamos dar ese seguimiento para tener las bases ya también con un estudio aquí en México. Y también comenta el doctor Sergio Ojeda que considera que no solo es útil en los implantes, sino que sirve en el proceso de regeneración de tejido. También creo que hace rato lo comentamos, ¿no? Sí, creo que se le fue el internet al doctor Ojeda o entró hace 2 minutos, porque sí. Todo eso se mencionó, doctor Ojeda, con mucho cariño le respondemos. Sí, investigaciones ya se están haciendo, no nada más en México, junto con otros colegas. Ahí sí todavía no les puedo decir qué países porque son datos limitados, pero bueno, sí se está usando en varias universidades, ya estamos usándolo no nada más en implantes, les decíamos, en odontopediatría, que es el fuerte del doctor Ojeda, se puede utilizar mucho en lesiones epiteliales, úlceras, aftas, pacientitos que traen tratamientos ortodónticos, ¿verdad? El niño que se cae, se lastima. Yo les decía alguna vez en un grupo de amigos, a lo mejor yo no veo pediátricos, pero tengo pediátricos en casa. Entonces sabemos de lesiones, heridas, mordeduras, que no me llevo bien con el hermanito y ya me dio el trompón. Entonces todo esto que nosotros podemos vivirlo, lo podemos utilizar no nada más en implantología, odontopediatría, mismo endodoncia, sé que también lo están utilizando para descontaminar el área de los accesos. Sí, por supuesto que en periodoncia, cirugía bucal, por ahí hay algunos cirujanos maxilofaciales, amigos míos, que lo están empezando a ocupar también como protocolo quirúrgico previo a las heridas que vamos a interactuar. Y si recordamos por dónde había empezado el Blue M, sabemos que en Holanda lo están utilizando también en piel. Entonces son productos que no son exclusivos de cavidad oral y mucho menos exclusivos de una especialidad. Se pueden utilizar en cualquier otra, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, como comentario, también aquí en México tuvimos ahí un caso de en pie diabético y la verdad es que estuvo perfecto. O sea, hubo una mejora muy buena. Desgraciadamente el paciente, como comentabas, muchas veces se sienten que están bien y ya no siguen con los tratamientos. Y en el caso directo aquí en la empresa con el contador, él es diabético, sufrió fractura en la pierna y bueno, una fractura y una cirugía que le pronosticaban un año de cicatrización en 3 meses y medio, 4 ya estaba 100% cicatrizada en un paciente diabético cero controlado, que es el contador. Em, nos el doctor Sergio pregunta, ¿qué precio tenemos los dentistas para comprar el producto y venderlo en los consultorios? Doc, los precios están en la página o pueden contactar, como se los mencioné hace rato, al doctor Diego para que les dé más información. Em, el doctor Héctor Pedrosa nos comenta que en cualquier tipo de herida, aunque no sea bucal, lo que comentaba Doc, y bueno, manda saludos y felicitaciones por los conocimientos compartidos, igual que la doctora Magdalena Valencia. Dice, muchas gracias por compartir sus grandes conocimientos. Excelente. Pues Doc, no me queda más que darle las gracias nuevamente, recordarles a todos que nos preocupamos por ti como odontólogo y estamos unidos con todos los mexicanos, manteniendo nuestros precios desde principios del 2020 y los invito a que no se pierdan la próxima semana la plática de la doctora Analí Recendis. Ella nos dará la charla Odontología para el bebé. Pues creo que es un buen tema y los esperamos la próxima semana por este mismo canal y para septiembre también los vamos a estar esperando ya con nuevas dinámicas para estas ponencias que estamos dando para todos ustedes. Doc, pues nuevamente muchísimas gracias, le agradezco el tiempo de estar aquí, aunque sea virtual con nosotros, y a todos los que estuvieron siguiéndonos en la transmisión, pues les agradezco mucho el que se conecten cada fin
fin de semana con nosotros. Saludos a todos. Doc, nuevamente muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias a la Casa Viardén. Y bueno, vamos a estar presentes aquí en las siguientes pláticas.